In 1991, after 15 years of brutal civil war, Lebanon made a choice. Not the choice to pursue justice, not the choice of uncover the truth, but the choice to forget. Through a sweeping amnesty law, the country's political elite agreed to pardon practically all war crimes committed during the conflict. The message was clear. In order to move forward, Lebanon had to leave the past behind. But can a nation truly forget when it doesn't want to remember? Can there be reconciliation when the only option given is silence? Buenas noches, chicos. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Nadia Saade Chicani. Soy licenciada en Derecho. Mi especialidad es en el área mercantil y actualmente soy coordinadora de Derecho y de igual manera soy maestra en el plano de maestrías y a nivel doctoral de la presente institución. De igual manera, pues un poquito vinculado a lo que es el tema, pues soy hija de inmigrantes libaneses y la verdad estoy muy contenta de haber participado en la presente investigación. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Gracias, chicos. Yo soy hija de inmigrantes libaneses, yo nací en el Líbano. Por supuesto que conozco la parte de la guerra porque fue una de las razones por las cuales mi familia migró y vino aquí a México, en donde es mi casa, es mi familia, nos abrieron las puertas. Definitivamente, al ser hija de inmigrantes, pues, y toda mi familia radicar en el Líbano, pues viajábamos, ¿no? Era esta parte de siempre estar juntos, ir y venir a lo largo de muchos años, donde la mitad del tiempo la pasaba en México y la mitad del tiempo en el Líbano. Sí es cierto que la guerra fue una pesadilla, sin interrupciones, miedo, en muchos sentidos. Las primeras veces que nosotros viajábamos al Líbano, viajábamos en barco a través de Chipre, porque el aeropuerto estaba cerrado, estaba invadido por los sirios y no había manera de entrar por aire. In order to comprehend Lebanon's amnesty, we need to understand what was designed to forget. Between 1975 and 1990, Lebanon was torn apart by a devastating civil war. What began as tensions between Christian and Muslim communities escalated into a complex conflict involving over a dozen militias, foreign interventions from Syria, Israel, and Palestinian groups, and a complete breakdown of state authority. But the numbers tell us only a part of the story. Entire neighborhoods were ethnically cleansed only by their identity. Civilians were massacred at checkpoints only because of their sole religion. And thousands were kidnapped and never seen again. By 1990, Lebanon was exhausted, its economy destroyed, and its social fabric shattered. No es que el gobierno te impidiera hablar, la misma ciudadanía ante los horrores que vivieron. Ellos mismos dejaron de hablar y dejaron lo que estaba atrás. Acuérdate que convergen varias religiones dentro de. Ustedes ven las guerras cuando pasan de las fronteras, pero hay guerras internas por cuestión de religión todos los días, ¿ok? Porque hay, por este poder. Inclusive, por ejemplo, en Tróblus, habían calles que son de las diferentes religiones, ¿ok? Entonces, tú como ciudadano libanés, no importa de qué religión eres, si tú pisas suelo musulmán, tienes que vestirte y actuar como ellos, porque para ellos eso es importante y no te van a permitir a ti sacar así tu pasaporte y decir, oye, mira, soy mexicano. Aunque estés en el mismo Tróblus y es una calle, estás pisando su suelo y tienes que tú actuar como ellos. The Taif Agreement of 1989 ended the fighting by reinforcing Lebanon's confessional power-sharing system, the very same sectarian structure that had fueled the war. Later on, in 1991, Lebanon's parliament passed Law Number 84, the General Amnesty Law. This law pardoned all crimes committed during the war with only narrow exceptions, such as assassinations of political figures, religious leaders, and foreign diplomats. In contrast, mass killings, torture, and kidnapping was forgiven and forgotten by law. This documentary argues that Lebanon's amnesty law prioritized political stability over transitional justice, creating a pact of silence that has prevented genuine reconciliation and perpetuated the very sectarian divisions that caused the war. In choosing to forget, Lebanon has ensured that its past continues to haunt its present. En términos de justicia,
La amnistía ignoró por completo el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, contraviniendo los principios básicos del derecho internacional. La amnistía fue no porque el gobierno dijera yo quiero darle una solución, quiero perseguir a aquellas personas que cometieron delitos, sino fue borrón y cuenta nueva, y todo el daño ocasionado, no hubo reparación del daño. La justicia, y el mensaje claro es de que la justicia es un privilegio de la élite política, no un derecho universal del ciudadano. El crimen contra el Estado es grave. Es más grave cometer un crimen contra el Estado que un crimen contra el individuo. Entonces yo puedo arrasar con toda una población siempre y cuando yo no toque al Estado. Entonces no estamos hablando de una justicia igualitaria. Amnesty laws are not unique to Lebanon. Across the world, societies emerging from conflict face an impossible dilemma. How do you pursue justice without reigniting violence? Transitional justice theory identifies several approaches. Some countries like Argentina and Rwanda choose prosecution and trials. Others, like South Africa, opted for true commissions that exchange amnesty for testimony. Still, others choose lustration, barring perpetrators from public office. Lebanon chose the path of blanket amnesty, with no truth-telling, no accountability, and no documentation. The reasoning was pragmatic, perhaps even desperate. Lebanon's political system is based on confessional power sharing, where positions are divided among religious sects. Many of the warlords who commanded militias during the civil war became politicians who negotiated the peace. To prosecute them will be to dismantle the entire post-war political order. The argument went like this. Lebanon was too fragile, too divided. Everyone has blood on their hands. Accountability would mean trying thousands of people, destabilizing the country, potentially triggering a new conflict. The only way forward was collective forgetting, a deliberate choice to prioritize negative peace, the absence of direct violence over positive peace, which requires justice and structural change. Fue una paz forzada, porque esta amnistía de 1991 es porque la población ya estaba cansada de esta situación. No se persiguió a las personas que debieron de haberse perseguido. Sí hay un descontento. Imagínate la pérdida de tantas vidas y que personas dentro de la política y el poder sigan ejerciendo esos cargos públicos y que ellos sean las personas que cometieron esos ilícitos y simplemente fue decir, ya, vamos, olvida lo que pasó. Pero hubieron muertes de familiares, de hermanos, de padres. ¿Cómo olvidar eso? Y ver que la gente que sigue ostentando el poder sigue estando ahí, que cometió cosas atroces y que no pasó nada. O sea, no podemos hablar de que esto fue un triunfo. Imagínense más de 25 años de guerra, y esta guerra fue guerra priorizada por la religión. But amnesia is never complete and silence is never truly silent. For the families of approximately 17,000 people who disappeared during the war, there has been no closure, no answers, no acknowledgement of their loss. The Lebanese state has no official list of the disappeared, no investigation into their fates, and no memorial to honor them. What the interview reveals is a phenomenon scholars called imposed amnesia. Unlike genuine reconciliation, which requires acknowledgement of harm, truth-telling, and some form of reparation, Lebanon's amnesty simply mandated forgetting. School textbooks end their history in 1940 at independence and resume in 1990, skipping the war entirely. There are no official memorials to the war's victims. The green line that divided Beirut has been physically erased, rebuilt with shopping malls and luxury apartments, as if concrete and glass could be remembered. Un memorial oficial requeriría un consenso sobre quiénes fueron las víctimas y, crucialmente, quiénes fueron los victimarios. Un memorial, ¿qué es lo que haría? Abriría la puerta a la rendición de cuentas y obligaría a los líderes a enfrentar su pasado, lo que entorpecería el status quo. El Estado prefiere la amnesia estratégica que la estabilidad política a corto plazo. Entonces, la consecuencia es que la memoria se vuelve privada, se vuelve sectaria y geográficamente fragmentada. Cada comunidad recuerda a sus propios muertos y su propia narrativa de victimización, lo que impide la reconciliación nacional, porque todos ostentan que su verdad es la verdad, todos ostentan que su religión es la religión y no hay apertura. The consequences of this enforced silence extend far beyond symbolic politics. The same warlords who received amnesty in 1991
have dominated Lebanese politics for over 3 decades. Sectarian divisions have not healed but calcified. The confessional power-sharing system preserved by the amnesty has produced endemic corruption, state dysfunction, and economic collapse. Nothing illustrates this better than August 2020 Beirut port explosion. Nearly 3,000 tons of ammonium nitrate, stored unsafely for years due to government negligence, detonated and killed over 200 people. The blast was not just an accident, it was the result of systemic impunity, the same impunity that the 1991 amnesty law institutionalized. To this day, no senior official has been held accountable. The culture of unaccountability that began with the amnesty continues to claim Lebanese lives. Yet, there is resistance. In October 2019, hundreds of thousands of Lebanese took to the street with a simple demand: Kelon Yani Kelon. All of them means all of them. The slogan was a rejection of the entire post-war political class, an explicit challenge to the amnesty's logic. These protesters, many too young to remember the Civil War, were demanding what their parents' generation had been denied: accountability, transparency, and an end to sectarian power sharing. Todos significa todos, fue un grito contra el sistema sectario, clientista, que fue perpetuo por la amnistía. La nueva generación que no vivió la guerra culpó a toda la clase política. Al no haber una historia oficial, los jóvenes a menudo solo aprenden la versión de la guerra, que se encuentra dentro de su secta o su familia, y esa es la manera en la que tienen para resolver los conflictos. Es por eso que en el Líbano nunca hay paz. Pues no puedes cerrar un círculo que nunca se cerró. La gente pide justicia. Entonces, ¿cómo puedo ver y confiar en el gobierno si no cerré un círculo? Entonces, no puedes cerrar un proceso cuando nunca se te permitió a ti cerrar ese proceso. Hay un obstáculo también para la reconciliación mientras existan desaparecidos, porque estos 17,000 se tiene la teoría de que se llevaron a Siria y ya en Siria se decapitaron. Entonces yo no puedo reconciliar lo que yo no tengo paz. Si a mí no me dieron respuesta de dónde están mis familiares, rechazo a la autoridad, por supuesto que sí, porque yo no sé. Nunca tuve respuesta, nunca se hizo justicia, nunca pude velar a mis muertos. From the perspective of international relations and transitional justice scholarship, Lebanon represents a cautionary tale. Comparative analysis reveals stark contrasts. In South Africa, the Truth and Reconciliation Commission granted amnesty only in exchange for full disclosure, creating a public record of apartheid's crimes. In Argentina, initial amnesty laws were eventually overturned and hundreds of military officers responsible for the dirty war have been prosecuted. In Rwanda, despite the scale of the genocide, traditional Gacaca courts processed over 1 million cases. En el Líbano su amnistía fue un silencio, pero no hubo una rendición de cuentas en ningún sentido. En Sudáfrica sí lo hubo, sí hubo una rendición de cuentas. En América Latina sí hubo una rendición de cuentas, en el Líbano no se enjuició a nadie, sino simplemente se dejó de hablar del problema. Entonces, a nadie se le llevó a juicio, a nadie se le juzgó. Entonces, ese silencio, porque así lo podemos ver, que esta amnistía de 1991 fue borrón y cuenta nueva, nadie hizo nada y aquí no pasó nada. These cases demonstrate that the binary choice Lebanon faced, justice or peace, was false. Transitional justice mechanisms can be calibrated to balance accountability with stability, but Lebanon chose neither genuine justice nor the institutional reforms necessary for lasting peace. Instead, it achieved what peace studies scholar Johan Galton calls negative peace, the mere absence of war, without addressing the structural violence that caused it. Can there be reconciliation without justice? Can societies heal without truth? Lebanon's experience suggests the answer is no. Without acknowledgement of past wrongs, without institutional reform, without memory, societies remain trapped in cycles of impunity and recurring crises. Today, Beirut's buildings bear scars that reconstruction cannot fully hide. Bullet holes pockmark walls beneath fresh paint. The disappeared remain absent, and the question, posed in 1991, remains unanswered. Can a nation build peace on silence?
En el Líbano, la justicia fue sacrificada por la estabilidad política y la memoria fue suprimida por la amnistía oficial. El resultado es que el Líbano no tiene ni una cosa ni otra. Estudiar este caso enseña que la paz genuina y duradera requiere el coraje de enfrentar la verdad del pasado y construir un sistema donde la justicia se aplique para todos, o la sociedad estará condenada a revivir su conflicto, sino en una forma de guerra armada, en un colapso institucional y moral, que es lo que viven, y nunca han tenido paz, nunca, ni nunca tendrán paz, porque no hay respuestas y viven en la impunidad. Silence is not neutral. It is not the absence of a position. Silence is a choice, and like all political choices, it has consequences. Lebanon chose to forget, and in forgetting, it ensured that the past would never truly pass. The challenge for Lebanon and for all societies emerging from conflict is to find the courage not to look away, to remember even when remembering is painful, and to understand that the truth and acknowledgement are not obstacles to peace. They are its foundation. Existe un descontento hacia la autoridad, pero existe una hermandad entre los libaneses. Y es una unión y es un abrazo como hermanos. ¿Por qué? Porque es un pueblo que ha sufrido. Y ha sufrido injusticias y que se abraza entre ellos. ¿Sale? O sea, el descontento es hacia la autoridad, no hacia los iguales. Ah, tú eres libanés, te ayudo. No importa si me devuelves el dinero o no, yo te ayudo. Ese sentimiento de ayuda mutua, eso hace que los libaneses, en donde radiquen, no hay un libanés que no tenga nada. No existe, porque entre nosotros nos ayudamos. ¿Por qué? Por el mismo sufrimiento. O sea, existe una hermandad tan grande que a mí no me importa si eres mi familia o no. Tú estás en estado de indefensión, yo te voy a ayudar. O sea, no te voy a poner el pie, sino te voy a ayudar, ¿no? Por el sentimiento o el sufrimiento que ha padecido el pueblo, hay un sentimiento de hermandad entre nosotros. Eso sí, muy grande.